El contexto sociológico con Luis Fernando García Abuzaid. Luis Fernando, buenos días. Con el gusto de saludarte y de recibirte en tu espacio, el contexto sociológico de Contextos. Sí, muy buenos días, Marcela. Es un verdadero gusto estar con ustedes ahí en cabina, con todos nuestros radioescuchas. Y la reflexión de ahora pues trata de resumir un poquito lo que hemos vivido durante los últimos 14 días, durante las últimas 3 semanas en el sentido político del término, y que se suscita como punto de partida a raíz de la detención de Humberto Moreira Valdés en el aeropuerto de Barajas, en la ciudad de Madrid, España, y se titula Coahuila, la balanza del poder. Y tiene un epígrafe que es precisamente Maquiavelo, que dice: ¿habéis visto alguna vez un Estado que se guiase de acuerdo con los principios rectores de la moral privada? Y es un poco, invito a nuestros radioescuchas a imaginar una balanza con 2 platillos y con un hecho, ¿no? El hecho es, las autoridades españolas aprendieron a Humberto Moreira Valdés, el gobernador de Coahuila y expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el viernes 15 de enero en el aeropuerto de Barajas. Lo acusaron de lavado de dinero, organización criminal, malversación de fondos públicos y cohecho, y lo encarcelaron sin derecho a fianza. El siguiente viernes 22 abandonó la cárcel de Soto del Real a las 19:50 horas, tiempo de Madrid, luego de que un juez decretara su libertad bajo medidas cautelares, la prohibición de salir del territorio español y la retirada del pasaporte. El viernes 29 venció el plazo legal para que la Fiscalía Española entregara pruebas en contra de Humberto Moreira. Finalmente le entregaron su pasaporte y él pudo dejar la madre patria para regresar a México en medio de una controversia pública del todo conocido. Ese es el hecho. ¿Qué hechos cayeron en el platillo izquierdo de la balanza del poder durante los últimos 21 días en Coahuila? Investido de una poderosa justificación moral, el chahuistle cayó sobre Humberto Moreira. Razones sobraron. Con todo su peso cayeron analistas de distintos medios de comunicación, incluido yo, militantes panistas, perredistas, independientes, morenistas, empresarios, sacerdotes, organizaciones de la sociedad civil y alguno que otro distraído. Sus críticos tocaron su trasnochado populismo, el clandestino origen y destino de la deuda, su impunidad, las redes de complicidad para ocultar la megadeuda y su casual aprehensión en España, así como su liberación. Su indignación moral y exigencia de justicia estuvo presente en todo momento. La resonancia de su petición fue estatal, nacional e internacional. ¿Pero qué cayó en el platillo derecho de esa misma balanza del poder durante los últimos 21 días en Coahuila? El domingo 24 de enero, el PRI estatal movilizó a 350,000 priistas para elegir a su vez 3,600 comités seccionales en los 38 municipios del estado. Cada comité seccional está integrado por 4 mujeres y 4 hombres, 2 de ellos menores de 35 años, de acuerdo con la convocatoria expedida el 17 de diciembre. Las casillas son abiertas de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La pregunta final es: ¿cuál platillo de la balanza del poder en Coahuila pesará más para definir el futuro electoral del Estado el próximo año? Hasta aquí la reflexión, Marcela. Bueno, yo creo que es muy importante, según yo, y si no tú dime, esta entrevista que se publica hoy en diferentes diarios con Humberto Moreira Valdés, donde él dice: me investigaron por debajo de la lengua, adelanta que va a regresar a la política, dice que lo lleva en la sangre, y entonces hay un montón de dudas. ¿Quién alentó? ¿Fue realmente el Estado español el que estaba interesado en la detención de Humberto Moreira Valdés? ¿Realmente no hay nada que perseguir en Estados Unidos? ¿A quién le favorecía que Humberto Moreira fuera detenido en España? Eso amilanó, tuvo consecuencias en los movimientos, en los acomodos al interior del partido. Es decir, es que no solamente fue la detención de Humberto Moreira, es todo lo que hay alrededor de la detención de Humberto Moreira. ¿Quién le ayudó? ¿Quién no quería que estuviera enojado Humberto Moreira porque lo habían detenido? Fíjate, es que son 2 temas diferentes, mi querida Marcela. Un tema es lo que implica
propiamente la detención de Humberto Moreira, que a mi parecer hay un tema de Estado, ¿verdad? Como lo decía Ramón Alberto Garza, ¿no? Que apuntaba de una manera muy precisa al tema de su aprehensión, diciendo, este es un tema de Estado, ¿no? La aprehensión de Humberto Moreira toca las fibras más sensibles del Estado mexicano, ¿sí? De ahí la importancia de que tenga que ser protegido de las más altas esferas del poder. Ese es un tema. Pero la reflexión que yo comparto el día de hoy es que, más allá de esto, las estructuras del poder en Coahuila permanecen intactas y más sólidas que nunca para preservar, ¿verdad?, la imposibilidad de la alternancia electoral el próximo año. ¿Ves? Como que son dos reflexiones diferentes. Bueno, ¿sí? Dos reflexiones que vienen a caer en la misma jarra. Date cuenta. Caen en la misma jarra, sí. Caen en la misma jarra, pero y corren paralelas, si tú quieres, ¿no? Pero hago más énfasis en la segunda, pues. Claro. ¿no? Por lo pronto, bueno, ¿no? Sí. Entonces, ahora, esto muestra el músculo, o sea, creo que en lugar de que hubiese algún síntoma de debilidad, lo que hay es síntomas de una fortaleza prácticamente a prueba de todo. sí, exactamente. Y volvemos a la reflexión que hacíamos aquel sábado con Carlos Castañón y Julián Mejía Verdeja, a la que y contigo y con Juan Ceballos, en el sentido de que toda esa protesta, esta indignación moral necesita y requiere ser traducida a una movilización política, ya no digamos ni siquiera partidista, o sea, a nivel de participación electoral en el día importante, que es el día de la votación, ¿no? Y que en el trayecto histórico inmediato pasado no se ha suscitado, ¿no? Entonces, sí, esa es la tragedia. Ahora, la tragedia de nuestra sociedad civil. Ahora dime una cosa, Luis Fernando, ¿a ti te parece que el apellido Moreira se queda con un velo de desconfianza, o siempre ha tenido esta desconfianza y a pesar de la desconfianza han podido gobernar y han podido alentar otro tipo de proyectos políticos? Precisamente por la reflexión apunta en este sentido, es decir, la solidez, y es un tema muy, ¿cómo te diré?, va más allá del ruido mediático, de la indignación que no se traduce en movilización o participación. Son hechos muy concretos. Es decir, la política se define en función a la capacidad que tienen los partidos políticos para movilizar a la gente y traducir esa movilización en votos en los momentos clave. Y el PRI tiene esa capacidad. No estoy poniendo ningún juicio moral acerca de cómo lo hace. Simplemente tiene la capacidad de hacerlo. Y en la medida que tiene esa capacidad, tiene la capacidad también para definir proyectos en un sentido u otro. Entonces, sí. Y en esa dirección pues está gestando la historia de Coahuila en este momento, ¿no? Fíjate que en la entrevista le preguntan, entonces, ¿hay una venganza en su contra cuando dice él que lo han investigado hasta por debajo de la lengua, que investigaron a su familia, a su suegro, a su esposa, no tuvieron piedad de mí cuando asesinaron a mi hijo? Impunidad, pregunta, no. Entonces le dicen, hay una venganza en su contra. Se han ensañado, sí. Creo que se me pasó la mano a mí en las críticas, pero me parece que la gente se enferma cuando se venga. ¿A quién se refiere? Que no te debería decir, fíjate, porque es que uno de los problemas que tiene, o de los errores que ha cometido Humberto, a mi parecer, es que ha ido estando enemigos muy muy diversos a lo largo de su carrera política, de tal suerte que es difícil precisar, ¿no?, quién pudiera ser la persona o las personas o el grupo político al cual se refiere, ¿no? Pero lo que sí te puedo asegurar es que por el tipo de personalidad que tiene, él ha ido gestando adversarios muy poderosos a lo largo de su carrera política. Entonces, adversarios poderosos dentro de su mismo partido. Sí, claro, no, definitivo, sí.
Sí, no simplemente cuando él pavimenta el camino a Peña Nieto, lo hace sin guardar ningún tipo de forma. Uh-huh. Y las enemistades que se crean en su momento siguen vigentes, ¿no? Uh-huh. Y con gente incrustada en la nomenclatura del partido que ha permanecido por décadas uh-huh. a su interior, ¿no? Sí. Y que está ahí todavía y que tiene un poder extraordinario, ¿no? Uh-huh. Entonces, y que en su momento fueron gestores del tema de la megadeuda desde las más altas cúpulas del poder, ¿no? Ya. Uh-huh. Entonces, sí, no, tienen enemigos muy poderosos, Humberto, desde el interior mismo del partido. Uh-huh. Ya no digamos para el partido, ¿no? Uh-huh. O sea, las confrontaciones que tuvo con Felipe Calderón son memorables, ¿no? El mismo Vicente Fox también. Entonces, sí, no, Humberto tiene enemigos muy poderosos, no se puede quejar de eso, porque él mismo los creó, ¿no? Pero tampoco puede decirse víctima, ¿no? Su personalidad los genera y tiene que asumir las consecuencias de lo que hizo en su momento, ¿no? Oye, le preguntan sobre la deuda de Coahuila y le contesta, ¿sabe cuánto dejó de deuda el presidente Calderón? Es de millones de pesos y nadie hablaba de ello, pero tampoco la critico, él tenía que financiar. Mi deuda en Coahuila, si eres ciego, la puedes ver, es decir, que la puedes sentir. No entendí muy bien esta figura que utilizó el exgobernador, expresidente nacional del PRI, pero así se refirió y le dicen, pero hay exfuncionarios cercanos a usted, también del gobierno federal y del gobierno estatal, responde. ¿Lo traicionaron? El responsable era Sergio Fuentes. Debe enfrentar esto ante autoridades. En el caso de Javier Villarreal, él fue y se entregó. No he hablado con ellos desde 2011. Y además le anotan lo siguiente. Es un tema que va a cargar durante el resto de su vida. Y él afirma, no voy a cargar nada. Y después le preguntan sobre su carrera política. ¿Va a volver a la política? Por supuesto. La política la llevo en la sangre. Tengo 49 años. He pasado por una tormenta. Me mataron a mi hijo, me han demandado de todo y he salido exonerado. Estoy haciendo ejercicio y me estoy preparando para regresar a la política. Tengo una deuda con mi madre que ha sufrido mucho y me debe volver a ver desempeñando un cargo político de elección. Ahí será el mejor round, es lo que dice Humberto Moreira Valdés. O sea, tenemos Humberto Moreira para rato. Y entonces, la pregunta sería, si quien hoy manda en Coahuila es el licenciado Rubén Moreira y se habla mucho del distanciamiento, ¿tendríamos que creer en ese distanciamiento? Fíjate, es difícil, es muy difícil, porque finalmente son hermanos, ¿no? Uh-huh. Y la sangre es la sangre. Puede haber distanciamientos momentáneos por razones políticas que surgen de coyunturas específicas, ¿no? Pero finalmente la sangre es la sangre, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que pueda haber un distanciamiento permanente o definitivo en ningún momento, ¿no? Uh-huh. Además, forman parte, en el sentido político del término, de un mismo proyecto, ¿no? Claro. Entonces, pero aparte es parte de la misma simulación, ¿no, Luis Fernando? Porque en la misma entrevista dice Humberto Moreira que recibió el apoyo de su mamá, de sus hermanos, menos del gobernador. Pero entonces digo, hay que seguir en ese escenario, ¿no? Yo pienso que el gobernador sí se mantuvo distante, ¿eh? Se mantuvo distante de todo lo sucedido, pero sí estuvo al pendiente de su hermano, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, hizo lo que tenía que hacer, que es decir, de mantener una distancia prudente, porque si hay alguien que le puede afectar todo lo que está sucediendo es precisamente al gobernador, ¿no? Entonces, no desconozco yo si es una simulación o no, pero de lo que sí te puedo decir, Juan, es que hubo una distancia prudente, ¿no? Estuvo enterado, estuvo al tanto de lo que estaba sucediendo, ¿no?
pero con una distancia prudente, digamos, ¿no? Ajá. Muy bien, Luis Fernando. Bueno, sí, seguiremos hablando de este tema porque va a haber muchísimo que hablar. Nada más les comento así muy rápido de que el titular de Vanguardia en Saltillo, ahorita voy en carretera, es precisamente de Humberto, que dice que si hubiera reelección para gobernador me presentaría, dice Humberto, ¿no? Entonces, que es solamente la misma entrevista que estabas comentando, ¿no? Así es. Bueno, esta entrevista es de agencias, pero ciertamente que bueno, está clara la intención de Humberto Moreira Valdés de no alejarse de la política, que es su vida, claro, es parte de su vida. Y ya hablaremos, porque yo tengo la hipótesis de que en la medida que él habla y expresa más este tipo de ideas, él va creando un cerco cada vez más imposible para regresar a la política, ¿no? Pero de eso hablaremos. Muy bien. Porque, insisto, hay mucho tema que hablar. Que esté muy bien y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir las reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Hasta pronto. Gracias. Buen día para ti.